Y bueno, vamos a ir haciendo la presentación. Bueno, ponelo. Arrancamos. Déjalo en lo primero todavía. Ahí. Bueno, arranco, che. Son 2:05. Bueno, buenos días a los que están presentes. Vamos a empezar con la clase de osteología y artrología de miembro torácico. O sea, estuvimos viendo hasta ahora todo lo que era esqueleto axial. Ahora vamos a empezar con el esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular del miembro torácico. Pásame una, Carlos. Bueno, si ustedes prestan un poquito de atención a esta imagen, en cuanto a las funciones del miembro torácico, fíjense que acá hay imágenes donde partimos de un animal que está en apoyo completo, o sea, tiene miembros torácicos y miembros pelvianos apoyando contra el piso. Fíjense en la otra imagen cómo levanta los miembros torácicos, flexionándolo, y los miembros pelvianos se ponen en actitud primero de propulsión, luego vemos la propulsión, ahí con toda la extensión del miembro pelviano, el imbión va hacia adelante, lleva el peso hacia adelante, fíjense la posición de la cabeza para llevar todo el peso para mayor propulsión. El animal llega en un momento que los 4 miembros están en el aire y ahí cae en el apoyo todo el centro de gravedad, todo el peso del animal cae sobre los miembros torácicos, que son los que hoy vamos a hablar. Fíjense que llega a la máxima extensión el miembro torácico para luego ya prepararse para llegar al nuevo lugar de apoyo de donde partimos. Esto nos está mostrando claramente que los miembros torácicos soportan el peso en el galope del animal, mientras que los miembros pelvianos son propulsores, empujan el peso, empujan el cuerpo hacia adelante. ¿Está comprendido? Otro. Esto es un poco aplicativo, pero nos marca alguna idea. Estamos hablando de un animal cuadrúpedo, el caballo, donde por supuesto en las maniobras de revisación, maniobras semiológicas, cuando uno lo tiene que revisar, hace falta tener algunos conocimientos anatómicos para hacerlo adecuadamente. Y lógicamente que si es un animal cuadrúpedo, como ahí la figura, el rectángulo en blanco lo está señalando, ahí estaría distribuyendo el peso en sus 4 patas. Las 2 patas, los 2 miembros torácicos y los 2 miembros pelvianos. Ahora, fíjense qué pasa
si uno levanta uno de los miembros, sea un torácico o sea un pelviano. Se reduce esa base de sustentación al 50%. Por eso, cuando uno va a revisar un animal, de acuerdo al lugar que tiene que revisar, un asistente o uno mismo levanta una mano, la mantiene flexionada la mano, entonces le quita la posibilidad de movimiento, dado que le quita de sustentación un 50%. ¿Está claro? Las cuatro patas apoyadas da una sustentación de un 100%, con el solo de levantar una, el rectángulo ese de sustentación se reduce a un 50%. Y pierde equilibrio, ¿no? Eso nos favorece para revisarlo y el animal lo tengamos un poco dominado. Nunca es tan fácil, pero bueno, se hace. Sigamos. Bueno, ¿cómo dividimos este esqueleto apendicular del miembro torácico? Está compuesto de 4 segmentos principales. El primero es el cinturón torácico, cintura basilar del tórax, que es por medio de la que se relaciona el miembro torácico con el tronco. Esto lo hace a través, por ejemplo, en los cuadrúpedos que nosotros tenemos, a través de un hueso que lo saben llamar el hueso de la espalda, como tenemos nosotros, que es el hueso escápula. Hueso escápula, en humano lo llaman omóplato. Ahí está donde se une el miembro torácico al tórax y lo hace a través de músculos. De ahí que esta relación entre el miembro torácico y el tronco, al tipo de, dado que no es una verdadera articulación, se la denomina sinsarcosis. Sinsarcosis, sarcos en músculo, o sea, una articulación mediada por músculos. Este cinturón torácico, que en los cuadrúpedos como el equino se presenta con un solo hueso, hueso escápula, hay en otras especies, como por ejemplo nosotros, que caminamos sobre los miembros pelvianos y los miembros torácicos los usamos para otros quehaceres, para abrazar, para tomar cosas, están también la presencia de otro hueso que se llama clavícula. O sea, para realizar los movimientos que nosotros hacemos con los miembros torácicos, nosotros, los monos, las mismas ardillas, pequeños roedores, presentan un hueso que se denomina clavícula. Ahora, la máxima representación de un cinturón torácico por la complejidad de los movimientos es en las aves. Tengan en cuenta que las alas de las aves, que están adaptadas para volar, eso es complejo, muy complejo. Entonces aparece un tercer hueso en las aves, que es el hueso coracoide. Ya vamos a volver sobre el tema. Después de esta región del cinturón torácico, sigue la región del brazo. La región del brazo que tiene un solo hueso, que es el hueso húmero. Después le sigue la región del antebrazo, que se encuentran dos huesos en la región del antebrazo. Este que me estoy tomando, a donde uno lleva el reloj, un poquito más arriba. La región del antebrazo tiene como base ósea al hueso radio y al hueso cúbito o ulna. Muchas veces en los grandes animales suele denominarse el término ulna, pero en pequeños se usa más el término cúbito, como se usa mucho en antropología, en anatomía humana. Pero cualquiera de los dos términos, cúbito o ulna, son aceptables.
Y después, por último, tenemos la región de la mano, que esta está dividida a su vez en tres regiones. La región del carpo, la muñeca que conocemos nosotros en humanos, formado por una serie de huesos, dos filas de huesos cortos. La región de los metacarpos, la región de los metacarpos y la región de los dedos, los dedos. Por supuesto que los dedos van a tener a su vez tres falanges. La falange primera o proximal, la falange segunda o falange media y la falange tercera o falange distal. Además de esto vamos a tener huesos sesamoideos que van a estar presentes de distintas maneras en algunas especies, huesos sesamoideos que se van a articular con la región del metacarpo, con el metacarpiano y la primera falange, por palmar del extremo distal del metacarpiano y en proximal del extremo distal de la primera falange, por palmar. Acuérdense que el miembro torácico, todo lo que es palmar, es lo que en tronco era caudal. Sigamos. Bien, acá tenemos lo que estuvimos hablando en un miembro torácico de ser humano, un miembro torácico de perro y después de caballo y de bovino y de caballo. Fíjense en el cinturón torácico del humano. Ahí está el omóplato o escápula, principal hueso del cinturón torácico, y una pequeña porción de la clavícula, del hueso clavícula, que se une de la escápula al esternón, es el hueso que tenemos acá adelante, este hueso clavícula, que este hueso clavícula en las especies que nosotros manejamos está representado por un rafe fibroso en el espesor de un músculo que ya vamos a ver, que es el músculo brachiocefálico. Después fíjense que las cinturas torácicas de los animales que nosotros vemos, carnívoros, equinos, bovinos, presentan solamente el hueso escápula. Bueno, después teníamos la región del brazo, representada por el húmero, como vemos, la región del antebrazo, representada por dos huesos, radio y cúbito. Ustedes pueden ver que en humano y en los perros el radio y el cúbito se encuentran independientes, como dos huesos separados, mientras que ya en equino, en bovino y en equino, los huesos, el radio y la ulna se encuentran fusionados. En el bovino mantiene toda su estructura la ulna, pero está fusionado al cuerpo del radio, y en el equino ya el hueso ulna pierde prácticamente su extremo distal, pierde parte de su cuerpo y está muy fusionado de esta manera con el radio en el equino. Bien, después vemos la región de la mano, con las regiones del carpo ahí señaladas, metacarpos, y región del dedo, o de los dedos, en el humano los 5 dedos, el primer dedo solamente con 2 falanges, como ya hemos visto, solamente tiene 2 falanges, y como vemos después en el perro, en los carnívoros, sus 3 falanges, primera, segunda y tercera, o proximal, media y distal. Bueno, continuemos. Bueno, acá podíamos ver, seguimos haciendo esta comparada, podemos ver un tórax de humano, donde tiene el esternón,
o sea que este tórax lo estamos viendo por su parte anterior, de acuerdo a la anatomía antropológica, ¿eh? A lo que se llama anterior. Vemos cómo llegan las costillas verdaderas a través de su cartílago, vemos cómo llegan las costillas falsas a través de su arco costal, y vemos cómo en el humano hay dos costillas flotantes. Pero la presentación, ahí tenemos bien claro el hueso clavícula. Fíjense que se une al manubrio del esternón y a la escápula. Se articula con el manubrio del esternón y con la escápula de este hueso clavícula. Si lo vemos en el miembro torácico, en el equino, podemos ver que hay un dibujo, que es el músculo brachiocefálico. La parte roja es la parte cleidoцефálica y la parte azul es la porción, bueno, ahí está dibujadito un poco más, cleidiobraquial. O sea, que ¿qué pasó con la clavícula? Quedó resumida a un rafe fibroso en el espesor de este músculo, ahí donde está señalando. Ese rafe fibroso en este músculo del cuello que llega hasta la cabeza, va desde el hueso húmero hasta la cabeza, de la región del brazo hasta la apófisis mastoidea de la cabeza. Fíjense de que ahí queda una línea de demarcación que sería un vestigio de clavícula, pero es solamente un tejido fibroso. Y desde ahí hasta el brazo tenemos la porción cleidobraquial. Cleidiocefálica es desde el rafe a la cabeza. La porción cleidobraquial es desde el rafe hasta el brazo. Bueno, después, para seguir con esta representación, la vemos en un ave, a su miembro torácico. Vemos la escápula, no es tan desarrollada, no es triangular, sino que es alargada, plana, alargada. Después vemos el hueso clavícula. A mí cuando era chico me gustaba, cuando estaba comiendo pollo, agarrar ese hueso clavícula que tiene un cuerpo y dos ramas, jugar con mi hermano, a quien se quedaba con la parte, se llevaba la rama y el cuerpo al querer quebrarla, agarrándola de cada uno. Bien, y otro hueso muy desarrollado, que es el hueso coracoides. Hueso coracoide. Este hueso, como hueso en sí, se encuentra en las aves. En los carnívoros que nosotros estudiamos, el hueso coracoide queda como una apófisis en medial de la escápula, en un lugar que ya lo vamos a mostrar. Bien, no creo que esto es solamente como una iniciación y interpretar las distintas cinturas torácicas. Con esto ya está. Profe, acá hay unas preguntas. Sí. Pregunta un compañero que el equino, al no tener la clavícula, ¿qué función cumple el músculo braquicefálico? Bueno, ese tema lo vamos a dar específicamente cuando demos brazo. Hoy lo que nos tenemos que quedar es conceptualizado qué pasó con la clavícula en los cuadrúpedos, que sus miembros torácicos lo usan para el movimiento, para caminar. O sea, no lo usan para otro caso. Nadie vio un caballo agarrando con la mano un mate para tomar, sino que lo usa como sostén. Entonces, lo que tienen que pensar es que el hueso clavícula, que está presente en aquellos animales que usan los miembros torácicos para aprender, para agarrar cosas,
necesitan de ese hueso clavícula, como lo mostramos específicamente en la filmina anterior, en el hombre. Entonces, solamente estábamos mencionando que ¿qué pasó con la clavícula en el caballo? ¿Desapareció? No, quedó representada por un tejido fibroso en un músculo que se llama brachiocefálico, o sea, que va desde el brazo a la cabeza. En un punto determinado, por craneal a la articulación humeral, ahí se hace el rafe, entonces desde el rafe al brazo se denomina cleido braquial. Desde el rafe a la cabeza se denomina cleido cefálico, pero eso lo vamos a dar específicamente en músculo. Hoy lo único que tienen que tener claro es que la clavícula queda reducida en los cuadrúpedos a una, a una intersección ubicada en el músculo cleidobraquial. El gato, por ejemplo, que ahí hay una imagen, mantiene todavía la clavícula, ahí está señalado con una flecha, como una varilla ósea, la mantienen, pero acuérdense que el gato sí es capaz de agarrar cosas con la mano, incluso hasta cuando se defiende para pelear, utiliza el zarpazo, el movimiento desde los laterales. Entonces, el gato presenta todavía una clavícula. El perro ya prácticamente no. Y el bovino y el caballo es un rafe fibroso en el músculo. ¿Estamos? Y acá Viviana pregunta si le pueden marcar bien el coracoides. ¿Cuál es? Bueno, le voy a marcar el coracoide cuando lleguemos a hueso escápula. Lo único que tienen que tener presente es lo siguiente. Fíjense en las aves, ese hueso grande que articula con la escápula, con la parte medial de la escápula, del extremo cráneo ventral de la escápula, ese es el hueso coracoide. Ahora, después van a ver cómo queda reducido solamente a una tuberosidad en la escápula en los animales domésticos que nosotros estudiamos. En aves, ese es el hueso coracoide. Es un hueso grande. Sigamos entonces, yo ya le presento cuando estamos viendo escápula eso. Bueno, vamos entonces concretamente al tema escápula. Ya dijimos que la escápula es la base ósea del cinturón torácico en las especies... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Escucho? ¿Escucho? Pregunta. Profe, era un micrófono que había quedado abierto. Bueno, perdón. Bueno, entonces dijimos que la cintura torácica, el cinturón torácica, en los animales que nosotros vemos, queda reducido al hueso escápula, a un solo hueso. En el humano, por ejemplo, a la escápula y la clavícula, y en la ave, escápula, clavícula y coracoides. Eso queda claro. Entonces, vamos a lo que a nosotros nos compete, la escápula. Como podemos ver, la escápula es un hueso que forma parte de la base ósea de la región de la cintura torácica o de lo que denominamos espalda. Es un hueso par situado en la parte cráneo dorsal de la región del tórax. Fíjense que presenta una dirección cráneo-ventral, o sea, que acá esta escápula, que es una escápula izquierda, la cabeza del caballo estaría, mostrale, la parte craneal, estaría ahí adelante. O sea,
Ya lo vamos, después ustedes lo miran bien en un esqueleto completo y van a ver esta dirección de la escápula hacia craneal y hacia ventral, o sea que su dirección es cráneo-ventral. Y por supuesto que su dirección absoluta, la de su eje, es medio corvado, dado que se tiene que adaptar a la curvatura que le presenta el tórax. Con respecto a su forma, es un hueso plano, predomina el largo y el ancho sobre el espesor. Y a su forma relativa, es un hueso triangular. Por lo tanto, si es un hueso triangular, para describirlo vamos a describir dos caras y tres ángulos. Y dos caras, tres bordes y tres ángulos. Ahí tenemos los tres ángulos, un ángulo craneal, un ángulo caudal, un ángulo ventral o articular. Y los bordes, como ya dibujó ahí está dibujando el borde craneal. Si vemos el borde dorsal que se continúa con una prolongación cartilaginosa plana en forma de gorro frigio, que es característico en el caballo y en el bovino con esta forma. Fíjense que en caudal hace un apéndice, sobresale de la escápula caudalmente. Ese es el apéndice del cartílago escapular. Gorro frigio, me imagino que saben lo que es un gorro frigio. El gorro el rojo que hay en el escudo nuestro, de la Argentina. Ese gorro era, con esa forma, lo usaron en la Revolución Francesa y de ese color rojo. Quiere decir libertad. Bien. Entonces, el borde dorsal presenta el cartílago de la escápula. Después veíamos el borde caudal, como ya lo habíamos señalado. Y vemos los ángulos. Ya vamos a pasar eso. Ahora vamos a limitarnos primero a las caras. En esta vista que estamos viendo de esta escápula izquierda, vemos la cara lateral. Fíjense que todo a lo largo de la cara lateral hay una espina, o sea, una proyección larga, que termina disminuyendo en su extremo su altura, llega a su máxima altura en el tercio medio, y luego disminuye hacia el cuello de la escápula, a esa estrangulación de la escápula, entre el borde craneal y el borde caudal, y se pierde, acá en el caso del equino, desaparece la espina sobre el cuello de la escápula. Ahora, su máxima altura, fíjense que la espina de la escápula presenta un engrosamiento. Resaltar el engrosamiento. Ahí lo está pintando, ven que está engrosada ahí. Eso es la tuberosidad de la espina. También se puede denominar tuberosidad trapecia, porque se inserta un músculo que se llama músculo trapecio, que ya lo vamos a ver. Por ahora quedémonos con el nombre de tuberosidad de la espina escapular. Bien, ahora, esa espina escapular está dividiendo esta cara lateral, a su vez, en dos fosas. Una fosa que queda por craneal de la espina, señalásela, esa, que se denomina fosa supraespinosa. Fosa supraespinosa. Por supuesto que en esa fosa se va a alojar un músculo que se va a denominar músculo supraespinoso.
Y por caudal y ventral de la espina vamos a encontrar otra fosa, la que está ahora pintada de verde, que se denomina fosa infraespinosa. Supraespinosa e infraespinosa. O sea que la cara lateral de la escápula tiene la espina de la escápula con su tuberosidad de la espina y divide esta a la cara lateral en dos fosas, la supraespinosa que está pintada en azul y la infraespinosa que está pintada en verde. La fosa infraespinosa, como podemos ver, presenta unas rugosidades, unas líneas musculares que son para origen muscular, línea muscular del músculo redondo menor. Línea muscular del músculo redondo menor. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a los bordes. Fíjense que el borde craneal, primero en su parte proximal es convexo, es cortante, fino, y luego se hace cóncavo. Esa pérdida de sustancia que vemos que hace esa concavidad es una incisura o escotadura que se llama incisura escapular. El borde caudal es más espeso, más grueso y no presenta particularidades para describir. El borde dorsal ya lo describimos, que es donde se inserta el cartílago escapular. Bien, esa es la cara lateral de la escápula. Podemos describir los ángulos. Fíjense el ángulo dorsal que se une con el borde dorsal con el borde craneal, forma ese ángulo craneal, y el borde dorsal con el borde caudal forman ese ángulo caudal. No presenta grandes descripciones esos ángulos. Pero si vamos al ángulo ventral, que se manifiesta después del cuello de la escápula, señalarle dónde quedaría el cuello de la escápula. Ahí tenemos el cuello de la escápula. Ahí justamente donde está pasando el cuello de la escápula y hacia la fosa infraespinosa, fíjense que está el foramen nutricio, por donde entra una arteria para nutrir al hueso, a la parte esponjosa. Y luego, desde ese cuello de la escápula, que ahí lo marcaron con una línea amarilla transversal al hueso, queda un ángulo grande, voluminoso, que es el ángulo articular o ángulo ventral. Pasa al otro. Bueno, si nos vamos a la cara medial de la escápula, a la superficie medial o costal, porque mira hacia las costillas, vemos que hay una amplia fosa esa que están pintando, que es la fosa subescapular. Subescapular. Esa fosa subescapular en su extremo proximal separa a dos caras rugosas, que son las caras serrata, craneal y caudal. Ahí tenemos la cara serrata craneal y la cara serrata caudal. Bueno, por supuesto que en la fosa escapular se va a originar el músculo subescapular. Ya se lo voy mencionando porque estos accidentes, que primero lo describimos simplemente como una fosa subescapular,
llega un momento cuando se da músculo que uno tiene que saber, además, para qué músculo se está originando e insertándose. Y en esas caras serratas craneales y dorsales, craneales y caudales, se insertan lo que se denomina el músculo serrato ventral, que tiene dos porciones. Una porción cervical para la cara serrata craneal y una porción torácica para la cara serrata caudal. En este momento, fijen esto. En la cara medial de la escápula tenemos una fosa, que es la fosa subescapular, y además tenemos dos caras rugosas, ya más de forma triangulares, que son la cara serrata craneal y la cara serrata caudal. Bien, sigamos. Ahora ahí tenemos una vista del ángulo ventral, ¿no? Visto desde su extremo ventral, justamente. Y podemos ver la cara articular. Ahí está señalándose, que es una cavidad que se denomina cavidad glenoidea. Fosa glenoidea o cavidad glenoidea, para recibir y articularse con la cabeza del húmero, con el caput humeral, formando, por supuesto, una articulación sinovial del tipo esferoidal. Ya lo vamos a ver en articulaciones. Fíjense que esta cavidad glenoidea, en su borde caudal, craneal, presenta una incisura o escotadura, que es la incisura glenoidea. Ahí me está mostrando el tubérculo, estoy en la incisura todavía. Ahí está. Esa es la incisura glenoidea. Bien. Ahora, si vemos cranealmente a la cavidad glenoidea, vemos una gran tuberosidad que es de origen muscular, para dar origen muscular específicamente al músculo bíceps-braquial, al músculo que tenemos acá, el bíceps, que se llama tuberosidad supraglenoidea. Tuberosidad supraglenoidea. Ahí está señalada. Y si vemos bien la tuberosidad supraglenoidea, vamos a ver que en su parte medial presenta un proceso o apófisis, que es el proceso o apófisis coracoide, del lado medial de la tuberosidad. Del lado medial de la tuberosidad. Volveme a la imagen anterior, que está la cara medial de la escápula. Fíjense la tuberosidad supraglenoidea. Mostrársela. Y vemos la apófisis coracoidea, del lado medial. Volvé a una anterior. Si vemos en la anterior, vemos la tuberosidad que es lateral la cara, vemos la tuberosidad supraglenoidea, pero no la apófisis coracoidea, porque la apófisis coracoidea queda hacia medial. ¿Queda claro dónde está la apófisis coracoidea? Estoy resaltándole por la pregunta que me hicieron antes. ¿Qué pasó con el hueso coracoide en estos animales? Quedó, que en las aves está bien desarrollado, y acá quedó simplificado en la evolución filogénica a una simple tuberosidad, que es la tuberosidad coracoides. ¿Estamos? En la parte medial de la tuberosidad supraglenoidea. Bien.
Realmente el coracoide es un proceso. Bueno, acá vemos algunas diferencias. Esto es interesante que más que nada ustedes tienen que retener las imágenes para, sin necesidad de describir, lo que tienen que aprender a describir bien es la escápula del equino. Y una vez que aprendieron a describir con el método descriptivo la escápula del equino, uno puede hacer la comparada, la diferencia con la escápula del bovino. Entonces, la primera que tenemos es una escápula de bovino de la cara lateral. Señálame, por favor, la escápula de bovino. Y vemos que tiene una espina escapular, pero que está más corrida hacia el borde craneal. O sea, y además de eso, fíjense que esta espina, en lugar, cuando llega a la región del cuello, de la escápula, en lugar de disminuir como lo hacía en el equino, hace una saliente. Eso es el acromion, la apófisis acromiana que presenta la escápula de bovino. Ahí ya tenemos una gran diferencia para diferenciar una escápula de bovino con una de equino, dado que cuando uno la tiene en la mano pueden ser dos escápulas del mismo tamaño, si corresponden a animales del mismo tamaño, y para no confundirla. Van a ver que la espina escapular está más hacia craneal y no se pierde en el cuello como en el caballo, sino que termina en una punta, en una saliente, que es el acromión. Acromión. Esto mismo que habíamos dicho de que la espina escapular va más hacia craneal, hace que la fosa supraespinosa quede más pequeña y la fosa infraespinosa queda mucho más amplia. Luego, los otros accidentes de esta cara no son destacables con grandes diferencias. Fíjense que el cartílago articular, el cartílago escapular es bastante parecido al de caballo, y el extremo distal realmente va a tener diferencia, el ángulo ventral, perdón, va a tener diferencias muy pequeñas. La cara medial de la escápula del bovino va a tener también una fosa subescapular, pero ya dividida como en tres partes, no en dos, no en una sola como era en el caballo, sino que iba a estar dividida como en tres partes para dar origen al músculo subescapular, y las caras serratas son mucho más borrosas, no tan triangulares, más redondeadas. Por supuesto que va a presentar la... ¿Qué me señalaste ahí abajo? El proceso infraglenoideo. Bueno, de cualquier manera, la tuberosidad supraglenoidea va a ser parecida a la del caballo y va a tener su apófisis coracoide en ese lado medial. Fíjense que en el borde caudal, dorsalmente a la cavidad glenoidea, vamos a encontrar una pequeña tuberosidad, que es la tuberosidad infraglenoidea. Lo opuesto a supra. Supraglenoidea quiere decir arriba, infraglenoidea quiere decir abajo. Bueno, si nos vamos a la escápula de canino, vemos que es triangular también, pero con ángulos más redondeados, y la espina escapular ocupa justo el plano medio, o sea, divide a la cara lateral en dos fosas semejantes. Las fosas supraespinosa e infraespinosa son semejantes. Ahora, esa espina escapular, cuando llega al extremo ventral, al ángulo ventral de la escápula,
vemos que va a presentar una punta, igual que el bovino, que vamos a llamar acromion, y otra puntita que vamos a llamar paracromion, paracromial. Bien. Si ahí saltamos al gato, la escápula del gato, por supuesto, es mucho más pequeña, aún comparada con un perro pequeño, mucho más de menor espesor. También tiene las fosas bastante semejantes. En este caso, casi la fosa supraespinosa es más grande que la infraespinosa, pero la parte acromial de la espina, fíjense que se divide en un proceso supramatus y en un proceso amatus. De la misma manera se puede llamar en el perro, acromion y paracromion, se puede llamar amatus el acromion y supramatus el paracromian, la apófisis paracromiana. Al igual como se llama en el felino. En los felinos son un poco más ganchosos, más proyectados, acromion y este proceso amatus y supramatus, que también lo podríamos llamar acromial y paracromial. Bueno, como vemos, la cara medial de la escápula de perro ya presenta también más estratificada la fosa subescapular, más estratificada todavía que en el bovino, y las caras serratas son muy pequeñas, las caras serratas craneales y caudales. En el cerdo siempre se destaca, siempre busca cosas raras. El cerdo, ya la forma triangular de la escápula es más de un triángulo isósceles. Fíjense que los tres bordes prácticamente son del mismo largo, de las mismas dimensiones, o sea, como está descrito, si se acuerdan de geometría, un ángulo isósceles. Y fíjense que la espina escapular tiene forma triangular, o sea, desde su origen en el borde dorsal empieza a elevarse fuertemente hasta su tercio medio para hacer una tuberosidad de la espina bien volcada hacia la fosa infraespinosa, bien volcada hacia la fosa infraespinosa. Le diría que toda la espina se vuelca hacia caudal, hacia la fosa infraespinosa, y luego empieza a disminuir, como en el caballo, su altura hacia el cuello de la escápula, pero mantiene una pequeña saliencia, un pequeño acromión, muy poco destacado. El cartílago escapular podemos observar que también sigue siendo parecido al caballo y a la vaca. El ángulo ventral no presenta nada característico. Con respecto al cartílago escapular en el perro, ya no tiene más la forma ese de gorro frigio que mostrábamos en el caballo, en el bovino y en el cerdo, sino que tiene una forma más el cartílago es más así, como una cinta, es más estrecho. Bueno, pasemos, si no hay preguntas, al otro hueso. Bueno, vamos al húmero. El húmero es la base ósea de la región del brazo. O sea que es un hueso par que se sitúa dorsalmente, se ubica la escápula que articula con el húmero, y ventralmente del húmero se articula con los huesos del antebrazo, o sea, con el radio del cúbito. Fíjense que este hueso
tiene una dirección caudo-ventral. O sea que este hueso húmero que estamos mostrando también es un hueso húmero derecho. La parte craneal, como vemos que ahí se señaló, y la parte que se inclina hacia caudal, como se señaló ahí, CA. O sea que tiene una dirección relativa a los planos caudo-ventral. Y su dirección absoluta es un hueso que es como retorcido en su propio eje, como espiralado en su propio eje. Esa espiral lo da justamente esta cara que estamos viendo del cuerpo, que es la cara lateral, que presenta un surco bien profundo que ya vamos a destacar, que es el surco del músculo braquial. Bueno, entonces, dicho la situación, la dirección y la forma del hueso... Ah, no, la forma no la di. Bueno, el hueso húmero, por supuesto que es un hueso largo, cilíndrico. Dado que es un hueso largo, para su descripción va a tener un cuerpo diáfisis y dos extremidades o epífisis. Señálame el cuerpo, de dónde a dónde va, ahí, ahí, esa es la región del cuerpo, lo que queda entre las dos rayas rojas, y vemos el extremo dorsal, o sea, la epífisis dorsal, y el extremo ventral, o sea, la epífisis ventral. Ahí tenemos cómo se regionaliza este hueso largo en un cuerpo y dos epífisis. Bueno, si pasamos a describir el cuerpo, va a presentar cuatro caras. Una cara lateral, que es la que estamos viendo. Después le vamos a mostrar una cara craneal, una cara caudal y una cara medial del cuerpo. ¿Estamos? Ahí estamos observando la cara lateral. Al cuerpo le vamos a describir cuatro caras. Una craneal, una caudal, una lateral y una medial. Empecemos con la cara lateral. Bueno, la cara lateral podemos ver que presenta un surco, que es el surco del músculo braquial. Señálame desde la cresta humeral toda la cresta humeral, desde la tuberosidad. Ahí te fuiste muy atrás. Ah, bueno. Ahí vemos este surco que termina ventralmente limitado por la cresta epicondilia lateral. Realmente, sí, ahí tenemos la cresta epicondilia lateral, lo último que mostró. Lo único que en proximal la cresta humeral, sí, está ahí marcada, pero también este surco tiene relación con la línea del tríceps. Por eso el músculo braquial se origina de caudal y ventral a la cabeza humeral, ¿no? Y desde ahí hace su torsión. Bueno, entonces vamos a tener el surco del músculo braquial que acabamos de señalar, la cresta humeral que se señaló como límite cráneo-dorsal de la fosa del surco braquial, la tuberosidad deltoidea en la misma cresta humeral,
En esa cresta se va a insertar el músculo deltoideo, por eso se llama tuberosidad deltoidea. La línea del tríceps, esa línea muscular ahí, da origen a una de las cabezas del músculo tríceps que vamos a tener por caudal del brazo, el bíceps por craneal, el tríceps por caudal, ya lo vamos a ver, y la cresta epicondilia lateral, que servía de límite también al surco del músculo braquial y a origen de músculos de la región del antebrazo. Vamos a otra cara. Ahí tenemos en la primera imagen la cara craneal. Señálale el borde medial. Ahí está, separado el cuerpo de las dos epífisis. Señálale el borde medial y el borde lateral. Bueno, ahí en el cuerpo tenemos la superficie craneal, no presenta accidente llamativo, pero como podemos ver en su borde lateral, ahí se destaca esa tuberosidad que habíamos mencionado, que es la tuberosidad deltoidea. Y después, lo que ahora están señalando con amarillo, era el surco del músculo braquial que quedaba en la cara lateral. Como también se puede observar parte de la cresta epicondilia lateral. Ahí está. Bien. Si nos vamos a la cara caudal, no tiene accidente destacable, solamente vamos también a mostrar que se sigue observando la cresta humeral, la tuberosidad deltoidea, parte del surco del músculo braquial que se destacaba sobre la cara lateral, y luego podíamos ver ya en ventral, esta cara se manifiesta con las crestas epicondilias, bueno, eso del surco del músculo braquial. Acá lo podemos observar, pero acuérdense que el surco del músculo braquial se describe en la cara lateral, que es donde lo vemos en su mayor magnitud. Y luego teníamos la cresta epicondilia lateral bien marcada y la cresta epicondilia medial más voluminosa, más gruesa, menos, ya no tan marcada como una cresta. Bien, si nos vamos a la cara medial del húmero, el accidente que vamos a ver importante, en su tercio medio, va a haber una tuberosidad redondeada, que es la tuberosidad redonda. Ahí tenemos marcado el cuerpo, la cara medial del cuerpo, entre las dos líneas rojas, y podemos observar una tuberosidad en su tercio medio, que es redondeada y se llama tuberosidad redonda. Es para el músculo redondo mayor. También podemos ver en esta cara medial, cerca de su borde medial, el foramen nutricio del hueso. Ahí está señalado con un circulito, por donde entra la arteria nutricia para la parte esponjosa del cuerpo y el canal medular del cuerpo del húmero. Bien. Dicho esto, si nos vamos a los extremos, ahí tenemos el extremo proximal y la primera imagen es el extremo proximal visto desde lateral. La primera imagen de arriba, ahí está. Esa es una vista lateral del extremo proximal o epífisis proximal del hueso húmero.
¿Qué podemos ver? Por supuesto que vamos a ver la cabeza humeral, vamos a ver la cresta humeral, vamos a ver la cresta humeral, ahí está. Vamos a ver la línea del tríceps, ahí está marcada para una de las cabezas del músculo tríceps, y vamos a ver que nos queda un área triangular que se denomina, que es el área del músculo infraespinoso. O sea, entre la cresta humeral y la línea tricipital o línea del tríceps, nos queda un área triangular, rugosa, que es para la inserción del músculo infraespinoso. También podemos ver en el extremo proximal de esta cara lateral un gran tubérculo, que es el tubérculo lateral o tubérculo mayor del húmero. Tubérculo lateral o mayor del húmero. Fíjense que se encuentra craneal y lateralmente a la cabeza humeral. Este gran tubérculo, este tubérculo mayor del húmero, presenta una incisura del tubérculo mayor del húmero que lo divide en una parte craneal y en una parte caudal. Ven que todo el tubérculo, por esa incisura, queda dividida en una parte craneal. Resaltásela o no sé con qué lo está resaltando la parte craneal. Ah, sí, ahí está. La parte craneal y la que queda en caudal, por supuesto que la parte caudal. Entonces teníamos tubérculo mayor con parte craneal de del tubérculo mayor y su parte caudal del tubérculo mayor, el área del músculo infraespinoso, el tubérculo menor. Ese no lo habíamos mostrado hasta ahora. Después de la tuberosidad deltoidea, tenemos un pequeño tubérculo que es ventralmente, que es el tubérculo menor. Bueno, ahí ya... no, perdón, estoy haciendo una confusión. Estaba hablando del redondo menor, pero ahí realmente no se ve bien, el tubérculo redondo menor. Creo que acá no está pedido en la figura, ¿no? No. Bien. Entonces vamos a la cara de la extremidad proximal, a la cara medial, que es la imagen que tenemos debajo. Acá no lo dividimos en cara medial, no. Bien. Entonces vamos a tener el tubérculo menor del húmero, o tubérculo medial, con su parte craneal y parte caudal. Fíjense que el que habíamos marcado de lateral era mucho más grande, por eso se llamaba tubérculo mayor. Este que queda del lado medial, que es el que están pintando de amarillo y rojo, es el tubérculo menor, también con su incisura del tubérculo menor, que lo divide en una parte craneal y caudal. Después vemos la epífisis proximal, pero desde craneal. Y vemos que entre los dos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo menor, para con el intermedio paralo. Fíjense que entre los dos tubérculos, esto es visto desde craneal. Ahí tenemos un tubérculo, el tubérculo y ahí tenemos el otro tubérculo, el tubérculo mayor y el tubérculo menor, que habíamos descrito uno en la cara lateral
y otro el medial, en la vista que habíamos hecho antes. Entre los dos tubérculos queda un surco. El surco intertubercular. Que por supuesto, este surco intertubercular se llama así porque está entre medio de los dos tubérculos, entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Ahora, la característica que tiene en el caballo, exclusivamente en el caballo, o cualquiera de los équidos, puede ser un burro, puede ser una mula, presenta un tubérculo intermedio, o sea, entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor hay un tubérculo intermedio, que por lo tanto divide a la fosa intertubercular en dos. Ahí tenemos el tubérculo intermedio. Esto es solamente del caballo, ya lo vamos a ver en otras especies. Ahí en la imagen del lado izquierdo, del lado derecho, como estamos viendo, donde se pintó el surco intertubercular con el tubérculo intermedio, ahí se deja ver también la cavidad, el caput o cabeza humeral, marcarle el caput humeral, también con una incisura de la cabeza humeral, y vemos que entre el caput, que está en caudal del extremo proximal, y los tubérculos mayor y menor, que están en craneal a este caput, vemos que hay un espacio lleno de agujeritos, de forámenes, que por ahí entran las arterias epifisiarias. Por eso forámenes. Bien, ya señalamos todo lo que había que marcar aquí. Sigamos. Volvé a la anterior. Ahí está. En la figura que quedó sin pintarrajear por nada, es una vista caudal de esta extremidad, de esta epífisis proximal, y vemos que el caput humeral está bordeada, tiene un borde, que es lo que se denomina cuello del húmero. Siempre debajo de una cabeza hay un cuello. Ahí está, ahí lo marcaron desde la vista medial, ahí lo marcaron desde la vista caudal y lo están marcando desde la vista lateral. Bien, ahí marcamos todos los accidentes de la epífisis proximal. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a la extremidad distal. La epífisis distal del húmero. No distal, perdón, ventral. Todavía es dorsal y ventral. La extremidad ventral o epífisis ventral del húmero. Bueno, fíjense que hay una gran cara articular en la imagen de la imagen craneal de esta epífisis, en la que dice CR. Fíjense que hay toda una gran cara articular, señalala toda, ahí está. Esto es para articularse con el radio y con la ulna.
principalmente con el radio, que a todo se le denomina, como está ahí pintado, bordeado, toda esa extremidad articular se denomina cóndilo humeral. Cóndilo humeral. Ahora, del lado lateral de este cóndilo humeral, lo que están pintando de amarillo saliente, es lo que se llama capítulo. Está hacia el lateral, o sea, del cóndilo humeral hacia el lateral tenemos una parte que se llama capítulo, lo que está pintado de amarillo. Y lo que están ahora pintando de verde, en el cóndilo humeral, es la tróclea humeral, que tiene dos cóndilos y un surco, separado por un surco medio. Entonces, toda esa cara articular se llama cóndilo humeral. El cóndilo humeral lo podemos dividir en una cara articular lateral que se llama capítulo. A ese capítulo tiene un pequeño surco que lo divide del cóndilo humeral, de la tróclea humeral, y luego la tróclea humeral sí la vemos formada por dos estructuras ovoideas que entre las dos y el surco forman la tróclea humeral. Siempre en una imagen, en una evaluación, va a haber una flecha que señala a todo, ustedes le van a poner cóndilo humeral, y otras flechas que van a señalar el capítulo y la tróclea. Entonces ustedes tienen que distinguir cuál es el capítulo y cuál es la tróclea de este cóndilo humeral. Bien. Entonces, cóndilo, tróclea y capítulo. Si la miramos a la epífisis ventral, si la miramos desde caudal, vamos a ver una profunda fosa. Mostrarla ahí en caudal, una profunda fosa, que es la fosa olecraneana. Esto está en caudal del epífisis ventral, entre medio de los dos epicóndilos, de la cresta epicondilia lateral y la cresta epicondilia medial. Señalarle los epicóndilos. El lateral, que es el más saliente, ese, el epicóndilo lateral, y el epicóndilo medial, más voluminoso pero menos saliente. Eso mismo. Ahí está. Fíjense que entre los dos epicóndilos queda una fosa. La fosa olecraneana. Si observamos en la imagen, en la primera, en la que tiene la L de lateral, fíjense cómo se ve la cresta epicondilia lateral, del epicóndilo lateral, cómo se ve sobresalir el epicóndilo medial, pintarlo de otro color. Ahí está el epicóndilo medial sobresaliendo, por eso dije que es más voluminoso. Y por supuesto que ahí no se ve, pero entre medio de ellos dos está lo que habíamos señalado, la fosa olecraneana. Ahí tenemos el epicóndilo medial. Que en la figura lateral está pintada en verde y en la figura medial, donde lo vemos completamente al epicóndilo medial, porque estaba en la vista por medial, lo vemos bien voluminoso, más redondeado que el epicóndilo lateral que tiene una cresta. Bien.
Si vamos a esa imagen que está señalando ahora, vemos el epicóndilo medial bien prominente. Vemos el epicóndilo lateral. Respetamos los colores para volver a distinguirlo. Y vemos desde una vista ventral cómo se observa la fosa olecraneana entre medio de los dos. La fosa olecraneana. Ahí está, en rojo. Y por supuesto que cranealmente a los epicóndilos que ahí estamos viendo, vemos todo el cóndilo humeral como ya lo habíamos descrito, con el capítulo hacia lateral y la tróclea hacia medial. Bien. Creo que ya acá, me faltaba señalar, en la vista craneal tenemos una fosa que está ahí señalada con una flecha. Esa fosa, vista desde craneal, o sea, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Lo que está pintado de verde es la tróclea humeral. Y la tróclea humeral tiene un surco que está pintado en violeta. Ese surco da a esa fosa que se llama fosa coronoide. Digo, perdón, fosa, no coronoide, fosa radial. La fosa coronoide está al lado. Es esa que señala ahí. La más profunda y sobre el surco de la tróclea es la fosa radial y la que está hacia el lateral más pequeña es la fosa coronoide. Bueno, continuemos. Bueno, ahí vemos en canino, por supuesto que tiene sus diferencias, que es más elongado, sus caras no son tan visibles en su cuerpo, pero podemos seguir hablando de cara lateral, cara medial, cara craneal y cara caudal. Ahí la vista que tenemos, en la primera imagen que estaban señalando, es la cara craneal, es la cara caudal, sí. Y en la que está al lado es la cara caudal. Fíjense que en el extremo distal, en la epífisis distal, bueno, se puede decir acá también proximal y distal, pero es mejor seguir manifestando el término dorsal y ventral. Vemos en ventral que la fosa olecraneana que teníamos por caudal y la fosa radial que teníamos por craneal se perfora, o sea, queda hecho un foramen, o sea, no quedan separados uno del otro del caballo, como está en el caballo, sino queda como un foramen. ¿Qué es el foramen supratroclear? O sea que si yo agarro un número de perro, ahí voy a ver un agujero que atraviesa desde caudal a craneal, desde la fosa olecraneana a la fosa radial. ¿Estamos? Eso es bien distintivo incluso para distinguir un número de perro chiquito con un número de gato, porque el número de gato no tiene esta fosa supratroclear. Bueno, fíjense que en felinos
vamos a marcar como comparada simplemente este accidente, que a nivel del epicóndilo medial se hace un agujero, un foramen, que es el foramen epicondilio, porque está justamente atravesando al epicóndilo medial. Por ahí pasan unas arterias. Foramen epicondilio. Ve que lo vemos de la cara craneal y de la cara caudal, o sea que está atravesado. ¿Quién está atravesado? El epicóndilo medial. Continuemos. Ahí vemos un número de bovino. Como podemos ver, el cuerpo y el extremo ventral, la epífisis ventral, son bastante parecidas al caballo, así que tenemos poco para describir. Pero en el extremo proximal vemos un gran tubérculo mayor o lateral, bien grande, y que se vuelca hacia el surco intertubercular, y de medial un tubérculo menor o tubérculo medial más pequeño, menos prominente. Entonces, acá sí queda un surco intertuberal bien manifiesto, que en el caballo presentaba el tubérculo intermedio y lo dividía en dos. Acá en la vaca, como vemos, no lo divide en dos. Bueno, los otros accidentes seguimos con lo mismo, con la cresta humeral, una tuberosidad deltoidea menos marcada que en el caballo. Por lo tanto, parece y esa área que están pintando de amarillo, acuérdense, fíjense que es circular. Estamos viendo al extremo craneal desde su cara lateral. Ahí lo que está pintado de amarillo es el área del músculo infraespinoso, que en el equino quedaba de forma triangular entre la cresta humeral y la línea tricipital. Acá en el bovino se dibuja con una imagen circular. Ahí tenemos la cresta humeral, la línea tricipital, el surco del músculo braquial. Marcáselo. Ahí está. Lo que queda intermedio entre la línea del tríceps y la cresta epicondilia lateral es el surco del músculo braquial, muy parecido al del caballo. O sea que acá, para destacar en una comparada, es el gran desarrollo del tubérculo mayor, el escaso desarrollo del tubérculo menor y el surco intertuberal. Por supuesto que estos tubérculos lateral y medial tienen también una pequeña escotadura del tubérculo que lo divide en parte craneal y parte caudal. Bueno, ahí vemos de un porcino. Es bien robusto el húmero de un porcino y tiene más forma de S. ¿Por qué? Porque la cabeza humeral, el caput humeral, está mucho más volcado hacia caudal y los cóndilos humerales están mucho más marcados hacia craneal. Entonces le dan una forma de S a este hueso. Podemos observar desde su vista craneal que el tubérculo menor es muy chiquito y el tubérculo mayor es más grande y está bien volcado sobre el surco intertuberal. Prácticamente al surco lo transforma en un canal, dado que lo cierra. El tubérculo mayor llega prácticamente hasta el tubérculo menor
transformando al surco intertuberal en un canal intertuberal. Bueno, acá no tenemos mucho más que destacar. Por supuesto que, bien. Vamos a los huesos del antebrazo. Bueno, tenemos el radio y la ulna. Estos huesos son huesos pares, ubicados en la región del antebrazo, y tienen una dirección vertical, y el radio, si lo vemos desde su lado lateral o desde su lado medial, es lo mismo. En este caso tenemos una vista lateral. Tiene una cierta curvatura con una convexidad hacia craneal. Y fíjense, comparando la cara craneal del radio con la cara lateral, es más ancha la cara craneal que la cara lateral. Eso quiere decir de que este hueso radio está aplanado cráneo caudalmente. Por lo tanto, vamos a dar su forma del radio, que es un hueso largo, también podríamos describir una forma cilíndrica, pero más aplanado cráneo caudalmente. Por lo tanto, como subregione el cuerpo, va a tener una cara craneal, que es la que estamos viendo en la primera imagen, una cara caudal que estamos viendo en la tercera imagen, y dos bordes laterales. Y dos bordes, uno lateral, que es el que tenemos ahí a la vista, y un borde medial. Es el borde lateral y ese es el borde medial. O sea que acá vamos a describir dos caras y dos bordes. La superficie craneal del cuerpo no presenta accidente, es una cara lisa, pero la superficie caudal va a presentar dos importantes particularidades exteriores o accidentes óseos. Uno va a ser la superficie articular para la ulna. O sea, ahí tenemos puesto la ulna, pero si la extraemos, nos va a quedar, ahí está, se extrajo la ulna, nos va a quedar una cara rugosa para una juntura fibrosa, o de lo que se llamaba sinesmosis. Esa cara articular va a tener la misma forma que el cuerpo de la ulna, ¿no? Va a ser triangular con vértice hacia distal. Ay, cómo me duele el cuello. Bien. Y la otra accidente, que es el que acaba de marcar con un círculo, ese accidente se presenta solamente en los caballos, pero es muy importante. Eso se llama, fíjense que es un accidente que está en el tercio distal del cuerpo del radio, en caudal de él, cerca de su borde medial. ¿Me expliqué? O sea, está en la cara caudal, cerca de su borde medial. Y si tomamos a qué altura está ubicado en el tercio distal.
de todo el cuerpo, si lo dividimos en tercios, ¿no? Esa tuberosidad, que se llama tuberosidad tendinosa, es para dar origen a la cabeza tendinosa del músculo flexor digital superficial. Que después, cuando estemos estudiando este músculo, vamos a mencionar que esa tuberosidad tendinosa, que da origen a la cabeza tendinosa del flexor superficial, se va a denominar ligamento accesorio proximal. O sea que podemos reducir todo esto, que la tuberosidad tendinosa da origen al ligamento accesorio proximal. Solamente se presenta en los caballos. Bien, el borde medial no presenta accidente destacable. Borde lateral tampoco presenta... Bueno, el borde medial puede presentarlo, pero creo que se describe en el extremo proximal. Acá no está escrito, a ver. Claro, no tenemos el borde medial. El borde medial cerca de su extremo proximal presenta en el caballo también exclusivamente una pequeña tuberosidad ligamentosa, que es para uno de los ligamentos colaterales de la articulación del codo, el ligamento colateral medial, que tiene una rama larga que se inserta ahí. Después vamos a aclarar que esto está significando en otra especie a un músculo, que es el músculo pronador redondo, que está en la otra especie. Como en el caballo no está, está esta rama del ligamento colateral medial. Bien, ahí en la cara, está vista la cara craneal, se pintó con un circulito donde está en el borde medial esa rugosidad para el ligamento colateral medial, para la rama larga del ligamento colateral medial que mencioné. Bien, en la extremidad proximal vamos a ver la tuberosidad radial, que se presenta, mostrarla, me gusta más cómo se ve ahí en la cara craneal, ahí está, en el radio de craneal podemos ver la tuberosidad radial, señalala, que se encuentra un poco sobre craneal y manifestándose hacia el borde medial. Por supuesto que del otro lado vamos a ver la tuberosidad lateral. Señálale la tuberosidad lateral que también se ve en esta imagen craneal. O sea, la tuberosidad radial es la que queda por craneal hacia medial, y la tuberosidad lateral es la que queda bien manifiesta en lateral. También vamos a ver en la cara, bueno, pero esto lo tenemos que ver sin el radio, sin el cúbito. Vamos a ver ahora ya vista la extremidad proximal. La extremidad proximal del radio se llama cabeza del radio. Entonces va a haber una cara articular que se va a llamar fosa de la cabeza del radio. Señalásela. Es la imagen que tenemos arriba del lado derecho, mirando como estamos mirando la imagen. Esa es la fosa de la cabeza del radio, que por supuesto que es la negativa del cóndilo humeral.
donde articula la tróclea del húmero y el capítulo del húmero. Señalá donde articula el capítulo. Ahí del lado, eso, del lado lateral. Ahí va a articular el capítulo del húmero y todo lo que está hacia medial va a articular la tróclea del húmero. Es la negativa exacta de lo que habíamos dicho cuando hablamos de cóndilo humeral. Por eso, esta cara la podemos describir con tres fosas, las dos fosas que están divididas del lado medial van a ser para la tróclea humeral y la fosa que está del lado lateral para el capítulo humeral. En el extremo proximal, bueno, ahí tenemos para el cóndilo, para la tróclea humeral, las dos fosas separadas por una pequeña cresta, y la fosa para el capítulo, también separada por una muy poco marcada cresta. Si nos fijamos también en la cara caudal del extremo proximal, vemos un área articular que para una juntura o articulación sinovial, que es la circunferencia articular radial. Circunferencia articular radial, lo que está pintado de rojo arriba en la cara caudal. Sería en caudal del extremo proximal. ¿Estamos? Bien. Y hay que estar marcando. Las dos caras, acuérdense que al extremo proximal del radio lo llamamos cabeza del radio, cabeza radial, como habíamos visto. Bien, ahí tenemos la fosa de la cabeza del radio, que serían las caras articulares que habíamos descrito. Vista de caudal. Se ve mejor en la vista que estuvimos hablando anterior, de la cabeza, de la fosa de la cabeza radial, o fosa capitis del radio. Bueno, si nos vamos al extremo distal, podemos ver la tróclea radial para articularse con la fila proximal de los huesos del carpo. Ya van a ver carpo en la próxima clase. Señalale las caras articulares de esta tróclea radial para los huesos de la fila proximal del carpo. Señálaselo. Ahí están marcados con una flecha que se abre en dos y otra flechita que lo señala solamente a él. ¿Lo van a marcar o no? A la tróclea del radio. Ahí tenemos toda la tróclea del radio, más lo que está al lado. Eso seguí. Es también tróclea del radio, ahí está. Ahí articula la tróclea radial, o sea, la cara articular del extremo distal del radio para articularse con la fila proximal del carpo. ¿Qué vamos a ver también? Fíjense que cranealmente a esta tróclea hay unos surcos dibujados que se ven, por supuesto, mejor desde la cara craneal,
pero ahí vemos 3 surcos que son para que corran los tendones de 3 músculos. Ahí los vemos abajo, en el extremo distal del radio por craneal. Ahí tenemos los 3 surcos, ahí tenemos un surco, el otro surco, y el medial un surco que es un poquito más oblicuo. Bien. Por un surco pasa el extensor digital común. Bueno, eso después lo vamos a ver cuando veamos el músculo. Porque no vale sobrecargarnos. Lo que sí son 3 surcos para que corran tendones de músculos. Y a la tróclea que habíamos dicho del radio, que ya habíamos dibujado, que ya habíamos visto, en su lateral y en su medial, en su parte lateral y medial, vemos lo que se denominan procesos estiloideos. El proceso estiloideo medial, volvé a señalárselo. Ahí está. Señálaselo bien. No, es el proceso estiloideo lateral. Es el proceso estiloideo medial. Y hacia el lateral, el proceso estiloideo lateral. Ese proceso estiloideo lateral del radio del equino representa el extremo distal de la ulna. Fíjense que en la imagen que vemos a la ulna desde caudal, mostrarle la imagen que ya está ahí. Fíjense que la ulna pierde su extremo distal y ese extremo distal queda fusionado al extremo distal del radio, constituyendo lo que sería el proceso estiloideo medial. O sea que el extremo distal de la ulna no se perdió, está, pero quedó fusionado al radio como un accidente del radio que se llama proceso estiloideo lateral. Bueno, seguime con la otra. También teníamos la cresta transversa. Fíjense que en la vista, siempre en el extremo distal del radio, en la cara caudal del radio, en el extremo distal, podemos observar una cresta ahí limitando a lo que sería la tróclea radial, una cresta transversal que por supuesto se llama cresta transversal. Bueno. Ahí vemos la ulna del caballo. La ulna del caballo, vamos a describir un cuerpo, señalarle el cuerpo, desde ahí para abajo, el cuerpo. Fíjense que ese cuerpo va a tener un corte transversal de forma triangular. Entonces va a tener una cara dorsal que va a estar articulándose a través de una articulación fibrosa con el cuerpo del radio. Fíjense que estas caras articulares rugosas, esta que está señalando en forma triangular, corresponde a la misma cara que mostrábamos en el radio, y ahí tenemos otra cara articular fibrosa, quedando un espacio
entre ambas caras articulares. Fíjense, ese espacio es el que vemos en esta vista lateral y que pintamos, que es el espacio interóseo del antebrazo, o sea, el espacio entre los huesos del antebrazo, entre el radio y el ulna. Queda limitado a ese pequeño foramen interóseo. Ya vemos cómo se forma el foramen interóseo entre el cuerpo del radio y el cuerpo de la ulna. ¿Estamos? La otra dos caras, la cara lateral y la cara medial del cuerpo, no presenta nada particular y por supuesto que va a tener tres bordes, un borde caudal, un borde medial y un borde lateral. Señalar el borde lateral del cuerpo con una flecha, marcáselo. En la otra se ve mejor. Bueno, eso está bien. Dale. Anda, ahí está. Ese sería el borde lateral del cuerpo de la ulna. El borde medial, que también lo podríamos señalar en la ulna que está solita. ¿No lo quieren señalar? No lo señalan. Bien. Quiero continuar. Bueno, fíjense que hacia proximal el cuerpo de la ulna se proyecta hacia proximal de la fosa de la cabeza del radio. A ver, si volvemos a una vista lateral, ahí tenemos, ven que el cuerpo es justamente hasta la altura de la fosa de la cabeza del radio, para arriba. Todo eso que sobresale como una verdadera palanca ósea, dado que eso se denomina olecrano. O sea, todo lo que sobresale de la ulna por encima de la fosa de la cabeza del radio se denomina olecrano. Este olecrano tiene una tuberosidad, que es la tuberosidad del olecrano, señálasela bien, señálale, ahí está, remata en una tuberosidad, o sea, ahí es bien tuberoso, si ustedes lo miran en la imagen que está desde caudal, se ve como es tuberoso, ahí en ese extremo el olecrano. Eso es la tuberosidad del olecrano, está pintado otra vez, en verde, con un círculo verde. Y luego, el borde craneal del olecrano baja hacia distal, desciende distalmente hasta hacer una punta. Resaltale bien esa punta. Eso se llama proceso anconio. Proceso anconio. Ese proceso anconio se introduce en la fosa olecraniana del húmero. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la fosa olecraniana? Bueno, ese proceso anconio se introduce en la fosa olecraniana. Y distalmente al proceso anconio encontramos una escotadura o incisura. Ahí está, pintada también en verde, continuándose del proceso anconio, que esa es la incisura troclear de la ulna. Incisura troclear de la ulna. O sea, esa incisura, que tiene una cara articular sinovial, articula con el surco de la tróclea del húmero. Bien. Volvemos otra vez a las imágenes de la ulna sola. Tenemos una vista... acá, sí, ahí está. Bueno, ahí también podemos ver el proceso anconio, señálaselo,
y el surco y la incisura troclear de la ulna. Bien, ahora la ulna también en su cara craneal presenta, ahí está pintándose de amarillo, dos áreas articulares, dos superficies articulares planas, que son para articularse, eso se llama incisura radial de la ulna. Esas dos carillas articulares amarillas que vemos distalmente a la incisura troclear, esas. Esas son para articularse con la circunferencia articular radial del radio. O sea, ahí está, con la circunferencia articular del radio, que habíamos señalado antes. Entonces, quiere decir que por más que la ulna y el radio se han fusionado, en su extremo proximal siguen manteniendo una articulación sinovial, manifestando, mostrando que el caballo, en sus orígenes, el radio y la ulna deben haber estado separados, porque todavía mantienen una cara sinovial que tiene poca función, dado que el movimiento es prácticamente nulo. Bien, vamos a la otra, y ya terminamos, justo. Bueno, ahí tenemos una radio y ulna de perro, en la imagen esta, y vemos que el radio y la ulna de perro se encuentran separadas. El extremo proximal de la ulna del perro es más chiquito, o sea, la cabeza radial es más chica que el extremo distal. ¿Mm? Del radio. Vemos que el radio es más chico en proximal que en distal. Bien. Ahora, al estar separados estos dos huesos, el espacio que queda entre ellos es el espacio interóseo del antebrazo, pero todo entre los dos cuerpos, viene entre el cuerpo del radio y el cuerpo de la ulna. Queda un gran espacio. Y la ulna se va a articular al radio a través de la circunferencia articular del radio y la incisura radial de la ulna en forma sinovial, en su extremo proximal. Y distalmente, entre los extremos distales, también va a haber una juntura sinovial que va a ser entre la incisura ulnar del radio y la cara articular del extremo distal de la ulna. Ahora, entonces, acá sí, el radio y la ulna va a poder generar un movimiento de rotación entre los dos huesos parecido al que hacemos nosotros, dado que los huesos no están unidos, sino que están relacionados a través de dos junturas sinoviales, una proximal y otra distal. También le puedo marcar que esto ya sería de articulaciones, que en proximal la ulna rota en el radio, o sea, la ulna con su incisura radial de la ulna circunda al radio, o sea, la circunferencia articular radial. Y en su extremo distal es al revés. El radio circunda alrededor de la ulna. Por eso el radio va a dar una incisura ulnar del radio, y la tuberosidad y la ulna va a dar una cara convexa para articularse. De esta manera permite los movimientos de rotación. ¿Hay alguna otra?
Bueno, esto en felino es poco que destacar, se presentan los huesos separados, haciendo las mismas articulaciones que el radio y la ulna que en el perro, pero de mayor movilidad. Dale. Ahora vemos un radio y ulna en bovino y ya vemos que la ulna mantiene toda su estructura, o sea, todo su cuerpo, el olecrano y todo su cuerpo, pero el cuerpo se haya unido, fusionado al cuerpo del radio, dejando dos espacios interóseos. Un espacio interóseo proximal y un espacio interóseo distal que están unidos entre sí por un surco interóseo. Ahí está. O sea, que de cualquier manera el radio y la ulna en el bovino se encuentran también fusionados, pero ya la ulna mantiene toda su estructura. Su cuerpo con sus dos extremidades y epífisis. Ahora, si nos vamos al epífisis distal de la ulna, la epífisis distal de la ulna va a constituir el proceso estiloideo lateral, que no tiene el radio. ¿Se acuerdan que en el equino había dicho yo que el proceso estiloideo lateral resultaba de la fusión del extremo distal de la ulna en el radio? Acá, como se mantiene el extremo distal de la ulna completo, ahí lo vemos, entonces el proceso estiloideo lateral pertenece a la ulna y el radio no tiene. Esa es otra gran diferencia. Por supuesto que el radio va a mantener su proceso estiloideo medial, ¿no? Bueno, las otras cosas son muy parecidas que en el caballo. Bueno, ¿vamos a otra? ¿Qué hacemos? Las articulaciones, porque ahí ya terminamos. No, no quedó, no llegó. Listo, quedamos ahí en radio. Bueno, listo. Son las 2, así que justo. Bueno, listo. Yo también voy a salir